La palabra de Dios de esta mañana, tomada en primer lugar la primera lectura de la profecía de Daniel, nos cuenta esa historia bien conocida del enfrentamiento que se da entre el rey Nabucodonosor y estos tres jóvenes fieles a la ley de Israel, Sidrac, Misac y Abdenago. Estos tres jóvenes se niegan a adorar una estatua de oro a su Dios, al rey, y hacer honor y honras y pompas. Y una vez más, como he dicho en días pasados, la historia termina bien, porque al final, en el momento definitivo, cuando ellos aceptan la muerte, o más que la muerte, el desafío del rey, convencidos de que Dios va a intervenir, aunque sea en el último momento, enviando al ángel, como así de hecho sucede, son librados de su desgracia, o ser librados de su ejecución. Las palabras, sin embargo, si es verdad que es una historia de estas que una vez más tiene final feliz ya en esta vida, porque la idea de la trascendencia, la idea de la vida después de la muerte, era inexistente o por lo menos muy difusa, muy confusa en la mentalidad del pueblo de Israel, la respuesta que ellos dan sí que para nosotros tiene una grandísima lección. Bueno, tiene primero una gran lección el no ceder a las amenazas y decirle que están convencidos de que Dios les va a liberar. Les dice Daniel, que les dice en nombre de todos, a eso no tenemos que responderte, si nuestro Dios, quien veneramos, puede liberarnos del horno encendido, nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, que te conste, majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Y así son condenados a muerte. Recordamos como el ángel les libra del horno encendido 7 veces más fuerte y atados por los soldados más aguerridos, y les ha liberado. Y así el rey se convierte y se decide a adorar al Dios de estos tres jóvenes. Lo que es verdaderamente importante para nosotros es, primero, la confianza que reflejan en Dios. Segundo, el no tener miedo a las amenazas. El mundo nos quiere vencer siempre de dos maneras. Lo recoge maravillosamente San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual. El mundo nos quiere derrotar, o bien seduciéndonos por el poder, seduciéndonos por las riquezas, que es, en definitiva, las tentaciones de Jesús en el desierto, sin ir más lejos, es las seducciones del mundo y las amenazas del mundo, los males que me puedan venir a mí y a mi familia. Y frente a eso, claudicamos facilísimamente. Si yo, para obtener un bien de este mundo, tengo que ceder en mis convicciones religiosas, lo voy a hacer, o lo vamos a hacer muchas veces. Lamentablemente es así. ¿Cuántas personas abandonan a Dios, se alejan del Evangelio, se alejan de la Iglesia en la prosperidad, cuando les va bien en la vida, cuando tienen de todo, las seducciones del mundo, el mundo que es tan goloso, que es tan atractivo y que seduce nuestro corazón? O las amenazas: si no me comporto con los demás, si no apruebo los valores de los demás, no hay más que ver lo que está pasando con nuestro admirable obispo de Alcalá de Henares, ante las amenazas, pues cuánta gente no dice nada o cuánta gente se queda callado. Cuántas leyes odiosas existen en este país, como existía en tiempo de Sidrac, de Misac y Abdenago, y nosotros claudicamos cediendo a ellas, o claudicamos al menos no creyendo en ellas, no oponiéndonos a ellas. Por eso la amenaza del mundo tiene un enorme poder para hacernos rendirnos de nuestras convicciones. Y deberíamos de pararnos a pensar: ¿yo de verdad tengo la valentía de defender mi fe católica frente a las seducciones y las amenazas del mundo? Esto en realidad es lo que le va a pasar a Jesús en el Evangelio de San Juan, en este capítulo 8, cuya lectura continua estamos haciendo todos estos días. Reconozco que al leer este pasaje del Evangelio, tal como lo presenta la Iglesia, con la coletilla de introducción, a mí me produce una pequeña confusión, porque comienza con esta frase: en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Oye, si son gente que ha creído en él, ¿por qué Jesús tiene esta discusión tan agria con ellos?
les dice algo muy bonito. Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero luego, inmediatamente, oye, si dice que son gente que se han convertido a él, que son sus seguidores, que le admiran, que quieren seguir su palabra, empieza una discusión muy agria, muy amarga. Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? ¿Para qué se ponen a discutir si acaba de decir el Evangelio que han creído en él y que han aceptado su doctrina y le han aceptado a él como su Salvador? Y entonces hay 3 párrafos de Jesús donde con mucha severidad les anuncia la verdad. En primer lugar dice, en verdad os digo, que es una fórmula para decir, os hablo con la autoridad de Dios, con la autoridad del Hijo de Dios que soy yo. Todo el que comete pecado es esclavo. Es una enseñanza muy honda que deberíamos de pararnos a reflexionar. Se habla tanto de libertad, se cacarea tanto el hecho de que nos creemos libres, de que vivimos en la fantasía de la libertad, de creernos que somos libres porque simplemente podemos hacer lo que nos da la gana, y no es verdad. Solamente quien permanece en la palabra de Jesús es discípulo de Jesús y conoce la verdad. La verdad que no es simplemente un cúmulo de conocimientos, de información que voy acumulando en mi mente, sino sobre todo el haber conocido a Jesucristo, que dice, yo soy la verdad. Es la acogida, la aceptación, con el entendimiento, con la memoria, con la voluntad, con la adhesión de toda mi persona a la persona de Jesús, que es cuando he conocido la verdad. Quien conoce a Cristo internamente y le ama, es de verdad libre. Experimenta la libertad. Ya no es esclavo. No es esclavo del mundo. No es esclavo de sí mismo, de sus pasiones. No es esclavo de Satanás. Y luego le dicen, nuestro padre es Abraham. Pero él ya les ha dicho, yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Es decir, yo estoy aquí para revelar, yo no tengo iniciativa propia, yo estoy aquí para revelar el rostro de mi Padre, el amor que mi Padre os tiene, que me envía a mí a la muerte, que me envía a mí a la cruz, para que vosotros podáis tener vida en mi nombre. Por eso revela en primer lugar, en el primer párrafo, que quien comete pecado es esclavo, no es un hombre libre. Y en segundo lugar, en este primer párrafo revela que habla de lo que él ha visto junto al Padre. Es decir, el Padre y yo somos uno, yo soy quien en la carne revela el misterio infinito del amor de Dios que está encerrado en el corazón y en el rostro y en la vida del Padre. Y luego les dice, si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo él, pero no, vosotros tratáis de matarme. Yo no acabo de entender cómo el párrafo comienza diciendo, en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, y ahora dice, tratáis de matarme, a mí, que os he hablado de la verdad. Otra vez, la importancia que tiene la verdad, que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Y entonces dice, nosotros tenemos un solo Padre, que es Dios, dice el pueblo, y Jesús les contesta, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Es decir, cuanto más uno va creciendo en la vida cristiana, cuando más uno se va haciendo adulto en la vida de fe, paradójicamente para el mundo, para nosotros debería estar clarísimo, la vida de Jesús no puede ser mejor reflejo, la vida de los santos. Dice claramente que cuanto más uno va creciendo en la vida cristiana, más se va haciendo pasivo, más se va haciendo dependiente. Nosotros presumimos mucho de ser gentes con iniciativa, gentes muy activas, gentes que saben lo que quieren, gente que tienen autonomía, independencia. Y esto es todo lo contrario. Jesucristo es el hombre que claramente declara que él no tiene autonomía ninguna, iniciativa ninguna, independencia ninguna, sino al contrario, precisamente por su condición de hijo, él es radical dependencia. La palabra depender, dependencia, viene del latín pendere, que es estar colgado, que es estar sujeto de. Jesucristo está colgado del Padre, depende del Padre.
no es autónomo, no es independiente, no se sustenta sobre sus dos pies de una manera aislada, sino al contrario, Él es radical dependencia precisamente porque es hijo. Y esto es lo que es un cristiano. Un cristiano es la persona menos independiente, al contrario, es radical dependencia de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos iniciativa ninguna. San Pablo dirá que los que vivimos no vivimos para nosotros mismos, sino ved que o la carta a los hebreos, no quieres holocausto ni sacrificios, me has preparado un cuerpo, he aquí, oh Dios, que vengo a hacer tu voluntad. El cristiano adulto es el que no tiene voluntad, el que no tiene iniciativa, porque vive en radical obediencia de amor a los deseos del Padre. Esta es la misión de Jesucristo, revelar el rostro del Padre, revelar los deseos salvíficos del corazón de Dios. Nosotros, cuanto más vamos creciendo y madurando en la vida cristiana, más nuestra vida de oración se va simplificando y se va reduciendo a lo que decimos cada día, a cada instante, en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. O con María, la Santísima Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La bienaventuranza que Él ofrece en realidad a su madre. No son ni los pechos que me criaron ni el vientre que me llevó los que son dichosos. Son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Vivir en obediencia de amor. Eso es lo que nos hace libres. Esa es la verdad que hace libre al hombre. La obediencia de Jesucristo al Padre hasta la muerte es exactamente lo mismo que el decir, nadie me quita la vida, el Hijo del Hombre la entrega libremente. Porque ese es el querer del Padre. Es para que se cumpla la Escritura, es para que se cumpla el plan de Dios. Decir que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz es lo mismo que decir que Jesucristo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, les amó hasta el extremo. En definitiva, quien experimenta un conflicto entre ser libre, entre ser obediente y amar, no tiene ni idea ni qué es ser obediente, ni qué es ser libre, ni qué es amar. Solo quien no tiene voluntad propia, sino que su única voluntad es la voluntad de Dios, la voluntad de Jesucristo, es un hombre libre. Solo quien ha renunciado a su voluntad rebelde y se ha abrazado, ha acogido como suya, porque es suya, la voluntad de Jesucristo, esa persona es evangélicamente libre. Es lo que dice Santa Teresa de Jesús en su poesía. Desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, qué bien sé yo la medida de la verdadera libertad. Citaba antes el cántico espiritual de las dos amenazas a nuestra santificación, a nuestra unión con Dios, a nuestra fidelidad a Jesucristo en medio del mundo. Buscando mis amores, ni temeré las fieras, ni cogeré las flores, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. Las flores, signo de las seducciones de este mundo. Las fieras, aquellas amenazas que nos hacen abdicar de nuestra fidelidad a Dios para entregarnos a la aprobación, a la pleitesía al mundo. Pidámosle al Señor que, contemplando a Jesucristo, rechazado por todos, despreciado, enviado, condenado a la ignominia, que cada uno de nosotros esta mañana se pregunte, ¿yo soy evangélicamente libre? ¿Soy esclavo del pecado? ¿Está mi voluntad rendida a la voluntad de Jesucristo? ¿Tengo otra voluntad independiente al margen de la voluntad de Dios en mí? ¿O puedo decir con la Santísima Virgen María, hágase en mí según tu palabra? Porque quien no vive de la voluntad de Dios, en el fondo es que no vive de su palabra, no se fía de su palabra. Eso es lo que le dice Isabel a la Santísima Virgen María, dichosa tú que has creído. La palabra primero hay que escucharla, segundo creer en ella y confiar en ella, y después que se haga en mí tu voluntad, que se haga en mí tu palabra. Son las palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní. Pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si en esta Semana Santa, si en estos días de pasión, podemos morir a nuestra voluntad, morir a nuestro yo, abrir los puños, soltar las riendas de nuestra vida y rendirnos a Dios y decir, Señor, ya no quiero hacer más mi voluntad, hágase en mí según tu palabra.